Hola, buenas tardes hermanitos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a hablar sobre los sueños, sobre la emancipación del alma, del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Entonces, bueno, el espíritu, a la hora que el hermanito está acostado, está descansando, pues el espíritu no descansa, descansa únicamente la materia. Entonces el espíritu anda libre porque y esos vínculos que unen al cuerpo con el alma son relajados y entonces el cuerpo ya no tiene necesidad, ¿sale? El espíritu recorre el espacio y, bueno, más bien el espíritu ya no tiene necesidad del cuerpo porque el cuerpo está acostado, está descansando, está recobrando energías y entonces el espíritu puede entrar en relación más directa con otros espíritus. Entonces, ¿cómo podemos saber? Evaluar la libertad del espíritu durante el sueño. Bueno, eso es por medio del sueño, es que podemos evaluar la libertad del espíritu. Bueno, cuando el cuerpo está reposando, el espíritu tiene más facultades que durante la vigilia, más que cuando estamos despiertos. Entonces, con frecuencia podemos decir, he tenido un sueño extravagante o horroroso, no poseía ninguna verosimilitud y nosotros mismos nos engañamos porque muchas veces es un sueño en el que aparecen lugares o cosas que hemos visto o que podemos llegar a ver en otra vida o quizá en otro momento. Entonces nos hallamos adormecidos, el cuerpo está descansando, pero el espíritu trata de indagar, trata como de quebrar esa cadena. ¿Por qué? Porque o quiere saber cosas que pasaron antes o quiere saber el porvenir, ¿sale? Entonces el sueño, de alguna manera podemos decir que va a liberar el alma, va a liberarla de alguna manera del cuerpo. ¿Por qué? Porque al dormir, pues nos hallamos momentáneamente en un estado en el que podemos compararlo a la muerte, ¿sale? No es que estemos muertos, pero se puede comparar. Porque los espíritus cuando desencarnan, ¿sale? Se desprenden y normalmente tienen sueños lúcidos. Cuando ellos estaban durmiendo, ellos se suman a la sociedad de otros seres superiores a ellos, ¿sale? Ellos viajan, los espíritus conversan, se instruyen con ellos, es más, trabajan en tareas que cuando ellos murieron pensaron que estaban concluidas y se dieron cuenta de que no. Entonces, esto debe de enseñarnos una vez más que no tenemos que tener miedo a la muerte, ¿sale? Porque todos morimos un poco todos los días, según la expresión de un santo. Entonces, bueno, los espíritus elevados se refieren porque el común de los hombres, cuando mueren, ¿qué es lo que pasa? Que están unas horas bueno, sí, largas horas están en un estado como de turbación y entonces pues les acompaña la incertidumbre porque si no fueron tan buenos o hicieron cosas que no tenían que haber hecho, pues obviamente están pensando en todo lo que hicieron y sienten esa incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar, si van a un mundo inferior a la tierra, en donde tenían antiguos afectos y los van a reclamar, o si van a buscar placeres que son más bajos que los que tenemos aquí en la tierra. Ellos van a buscar aprender doctrinas, a veces son más viles, son innobles y son perjudiciales que las que ellos mismos profesaban entre nosotros. Entonces, lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirnos al despertar que estamos unidos por el corazón, ¿sale? Con aquellas espíritus con los que pasamos 8 o 9 horas de felicidad, si así quieren llamarlo, o de placer, ¿sale? Entonces, asimismo, pues también podemos sentir antipatías por otros espíritus y a veces sabemos en el fondo de nuestro corazón que determinadas personas pues tienen una conciencia, claro, pero es diferente a la nuestra, no hay afinidad. Entonces, eh, a lo mejor decimos, yo no entiendo por qué me cae tan mal, si yo nunca la había visto, no lo conozco. Tu materia no conoce a su materia, pero como espíritus
sí se conocen y se reconocen, entonces de ahí viene esa antipatía. O simplemente un espíritu es bueno y el otro es malo y pues hay antipatía, ¿sale? Entonces, inclusive, eso puede explicar esa indiferencia. ¿Por qué? Porque no estamos tratando de hacer nuevos amigos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos unos que nos aman, que nos reconfortan, y el sueño influye en nuestra vida mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Sale? Entonces, también debemos de saber que el soñar no significa nada, porque a veces hay quien dice, bueno, si sueñas que se te va a caer un diente es porque alguien se va a morir. No, no es así. Los sueños, el espiritismo nos enseña que no es que tengan un significado, ¿sale? Entonces, los espíritus, por el sueño, los espíritus están encarnados, siempre estamos en relación con los espíritus, ¿sale? Estemos dormidos o estemos despiertos, esa relación siempre va a existir. Y eso es lo que hace que los espíritus superiores eh, consientan esa demanda de encarnar entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que durante su contacto con el vicio puedan ir a la fuente del bien, que ellos no puedan flaquear, que ellos puedan seguir creciendo, que ellos puedan seguir avanzando, vamos a llamarle. Entonces, el sueño es el recuerdo de lo que nuestro espíritu vio mientras nosotros estábamos durmiendo, mientras nuestra materia descansaba, nuestro espíritu vio cosas y eso es el sueño. Entonces, debemos saber que no en todos los casos soñamos, a veces es lo que pensamos, pero la realidad es que no nos acordamos de lo que vimos, ¿sale? Pero eso no quiere decir que no hayamos soñado, porque el recuerdo nos muestra el alma en todo su desarrollo. Entonces, a veces recordamos la turbación que acompaña a nuestra partida o nuestro reingreso, cuando estamos regresando a nuestra materia, porque pues ya vamos a despertar, ¿sale? Pero eso no quiere decir que el cuerpo, perdón, que el espíritu no ande viendo, conociendo en otros lugares, con otros espíritus, ¿sale? Entonces, lo que agrega a la memoria de lo que hicimos es lo que nos preocupa cuando estamos despiertos, ¿sí? Los espíritus se sirven de los sueños para atormentar a las almas débiles. Eso es algo que también tenemos que tener muy claro, porque por lo demás, también hay otra clase de sueños que es tan antiguo como lo que nosotros conocemos, pero que podemos decir que lo ignoramos. El sueño de Juana, el de Jacob, el de los profetas judíos y de algunos adivinos que fueron hindús, ese sueño, ese era el recuerdo del alma que se desprendió por completo de la materia, del cuerpo. Y entonces el recuerdo de esa segunda vida de los que hablaba eh, hace un momento. Entonces, tenemos que poner mucha atención para distinguir entre esas dos especies de sueños, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unos que recordamos. Bueno, los sueños son el producto de la emancipación del alma. Se torna el alma más independiente. ¿Por qué? Porque se suspende la vida activa, porque la materia está descansando y entonces tenemos una especie como de clarividencia que está indefinida y que se extiende hacia los lugares más distantes o que los espíritus nunca vieron y a veces podría ser hasta otros mundos. Entonces, de ahí que ese recuerdo vuelve a traer a la memoria acontecimientos que verificamos en la vida real, actual o a veces en vidas anteriores. Entonces, lo extraño de las imágenes de lo que acontece o de lo que aconteció en mundos desconocidos, entremezclados con cosas del mundo presente, son extravagantes, son confusos
y a veces parece que no tienen sentido o que no hay una relación. Pero, ¿por qué no recordamos siempre los sueños? Bueno, porque lo que nosotros llamamos dormir solamente se llama descanso del cuerpo. Así lo conocen los espíritus, como el descanso del cuerpo. Entonces, cuando ese espíritu está siempre en movimiento, pues en el transcurso de ese sueño se recobra parte de esa libertad y alterna con esos a quien ama. Entonces, si no es en este mundo, es en otro, porque recordemos que como alma somos libres, pero como el cuerpo es una materia que está pesada, que está grosera, pues conserva esas dificultades de las impresiones que recibió cuando era espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu no lo puede percibir porque pues los órganos corporales pues no se lo permitieron, por lo mismo de que es una materia densa, de que es una materia pesada. Entonces, ¿qué pensar del significado que a los sueños se le atribuye? Los sueños de alguna manera son verdades, como lo entienden las personas que se dedican a decir la buenaventura, porque es absurdo creer que soñar con tal cosa anuncia que va a ocurrir otra. Muy mal. Eso nos enseñan en el espiritismo, que no debemos de relacionar una cosa con la otra. Los sueños son verdaderos, presentan imágenes que son reales para el espíritu, pero a menudo no tienen una relación con lo que está sucediendo en esta vida corporal. Entonces, también el sueño con frecuencia es solo un recuerdo, pero también puede ser un presentimiento del porvenir. Si Dios lo permite o la visión de lo que está aconteciendo puede ser de lo que está sucediendo en otro lugar, ¿sale? ¿Por qué? Porque recordemos que el alma se traslada, porque el alma es libre y puede viajar hacia donde quiera. Entonces, muchas veces vemos en sueños que las cosas aparecen, que tenemos presentimientos y después pues no se cumplen. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque se puede cumplir para el espíritu, pero si no es para el cuerpo, podemos decir que el espíritu ve lo que desea. ¿Por qué? Porque el espíritu va en la búsqueda de eso. Entonces no debemos de olvidar que durante el sueño el alma está siempre más o menos bajo la influencia de la materia, ¿sale? Eso es algo que debemos de tener muy presente. Entonces, en consecuencia, pues no se va a liberar, ¿sale? Al 100% de las ideas terrenales. Entonces, resulta que esas preocupaciones que nosotros tenemos durante la vida pueden otorgar a aquello que se le ve la apariencia de lo que desea o de lo que se teme. Es en verdad lo que se puede denominar un efecto de la imaginación. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados por una idea y estamos relacionados con ella, y entonces todo lo que vemos lo relacionamos y nos sugestionamos y empezamos a pensar que todo es parte de, que todo tiene que ver, cuando en realidad no es así. Entonces, el espíritu va a recuperar su libertad cuando los sentidos se adormecen. ¿Por qué? Porque aprovecha que se está emancipando todos los instantes de retiro, que es más bien como un respiro, ¿sale? Y el cuerpo se los concede. Entonces, así tan pronto como hay postración de las energías vitales, el espíritu se desprende, y cuanto más débil es el cuerpo, pues más libre está el espíritu. Entonces, eso es lo que pasa en la somnolencia, o un simple aletargamiento de los sentidos, que se presenta en muchos casos las mismas imágenes que en el sueño. Bueno, en ocasiones nos parece que escuchamos en nuestro fuero palabras que están siendo pronunciadas, ¿sí? A veces como que decimos, yo escucho con mucha claridad que me están diciendo esto y que no tiene nada que ver con lo que realmente nos preocupa, ¿sale? Bueno, eso es porque hasta hay frases enteras que nos dicen
y nuestros sentidos empiezan como a letargarse. Pero eso es un eco débil que es procedente de un espíritu que se quiere comunicar. Tú estás preocupado por algo y a ti te llega la intuición de otra cosa que no tiene nada que ver con eso, pero el espíritu se quiere comunicar contigo y a veces la idea o el pensamiento es como muy débil, pero bueno, lo importante es que aunque sea débil, alcancemos a percibir lo que el espíritu nos quiere decir. ¿Sale? Entonces, es un estado que no llega a ser la somnolencia, pero permanecemos con los ojos cerrados y entonces vemos imágenes netas, vemos figuras, podemos captar cosas que podría ser una visión, podría ser producto de la imaginación, pero bueno, si el cuerpo está aletargado, entonces el espíritu va a intentar romper esa cadena y se traslada. Entonces, como se traslada, el espíritu ve. Si estuviera dormido, realmente dormido, entonces podemos decir que es un sueño. Entonces, en ocasiones tenemos durante el sueño o el adormecimiento ideas que en su momento nos parecen muy buenas, a pesar de todos esos esfuerzos que hemos hecho para poder recordarlos, porque se borran de nuestra memoria de donde provienen esas ideas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como ya lo dije antes, esas ideas provienen de la libertad que tiene el espíritu, que bueno, se está emancipando y está disfrutando de las libertades que tiene en ese momento, porque suelen ser consejos que les dan otros espíritus, ¿sale? Porque los espíritus andan viendo, andan conociendo, se están instruyendo. Entonces, ¿de qué sirven ideas, consejos, si nosotros perdemos el recuerdo y cuando despertamos pues no los podemos aprovechar? Pero bueno, esas ideas pertenecen al mundo de los espíritus más que al mundo corporal. Casi siempre el cuerpo olvida lo que el espíritu recuerda. Y entonces esa idea, ese recuerdo va a regresar al instante de la inspiración momentánea que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque el espíritu encarnado, en los instantes en que se haya desprendido de la materia, obra como espíritu. Pero no sabemos con certeza cuándo vamos a desencarnar, cuándo vamos a morir. Tenemos el presentimiento, pero no tenemos la certeza. ¿Sale? Entonces, en ocasiones es una idea muy clara de la conciencia. Y bueno, esto hace que en el estado de vigilia de alguna manera nosotros intuyamos que ya vamos a desencarnar. Entonces, hay gente que sí puede prever que va a desencarnar con esa actitud. Entonces, la actividad del espíritu, recordemos que, bueno, tenemos... pues es que sí tenemos actividad. Cuando nosotros estamos aparentemente dormidos, andamos y bueno, sí estamos ligados al cuerpo, pero, pero podemos ver, podemos conocer y muchas veces de ahí viene que los sueños, los médiums de sueños premonitorios, de ahí sepan, en base a los sueños que tuvieron, pues lo que va a suceder. ¿Sale? Las visitas espíritas se pueden dar entre las personas vivientes, ¿sale? ¿Por qué? Porque del principio de la emancipación del alma, en ese transcurso del sueño, parece como si tuviéramos una doble existencia que fuera simultánea, ¿sale? Entonces el cuerpo, durante la vida, nos provee una relación exterior y la del alma, pues nos proporciona una oculta, ¿sale? Pero en el estado de emancipación, la vida consciente del cuerpo cede a la del alma. Pero no se trata propiamente dicho de que sean dos existencias. Se puede pensar que sí, aparentemente podríamos decir entonces tenemos dos, pero son dos fases que componen a la vida. ¿Por qué? Porque el hombre no vive doblemente, ¿sale? Entonces, dos personas se conocen, pueden visitarse durante el sueño, sí,
y puede ser que crean que no se conocen, pero como espíritus se conocen, se reúnen, hablan. Ellos pueden tener sin sospecharlo amigos en otro país. El hecho de ir a ver en el transcurso del sueño, a ver amigos, podemos ver parientes, podemos ver personas conocidas, ¿sale? Y todos los días lo podemos hacer, ¿sale? Bueno, ¿cuál es la utilidad de esas visitas nocturnas, puesto que no las recordamos? ¿De qué nos sirve esas visitas? Bueno, por lo general queda de ellas una intuición que tenemos al despertar, y esas ideas suelen ser el origen de una manera espontánea. Entonces, a lo mejor no, bueno, no nos acordamos claramente todo lo que vimos, de qué se trató, pero bueno, tenemos como una intuición, ¿sale? Entonces, solo son esos contactos que tuvimos durante lo que nosotros llamamos sueño. El hombre se va adormitando, se va relajando, y entonces el espíritu se va alejando, y lo que el hombre había resuelto, el espíritu está muy lejos de hacerlo, porque la vida del hombre le interesa muy poco al espíritu. ¿Por qué? Porque está desprendido de la materia. Entonces, esto se refiere a los hombres que están suficientemente elevados. ¿Por qué? Porque pasan de un modo muy distinto por esa existencia espiritual. Se dedican a sus pasiones o permanecen pues en la inactividad. Y pueden acontecer entonces, según sea el motivo que les mueva, el espíritu va a visitar a las personas que debe de ver, ¿sale? Pero aunque tenga la voluntad de hacer algo cuando se encuentra despierto, pues no hay razón para que después lo haga. Entonces, los espíritus encarnados pueden reunirse en asamblea. Sí, sí lo pueden hacer, porque los lazos de amistad de amigos o antiguos recientes son normalmente de diversos espíritus que cuando se vuelven a juntar se sienten dichosos por volver a verse. La palabra de antiguos se entiende porque nos referimos a vínculos de amistad que contrajimos en existencias anteriores, ¿sale? No tiene que ser algo de esta existencia. Y cuando nosotros despertamos, tenemos esa intuición de esas ideas que tuvimos, y a lo mejor ignoramos el origen, pero eso no es importante. Una persona que crea que ya murió algún amigo puede en realidad que se halle con vida, pero podría encontrarse con el espíritu y comprobar que ese amigo al que no ha visto está vivo. Entonces, sí se puede. Como espíritu sí podemos verle y podemos ver su suerte, pero si nosotros pensamos que nuestro amigo está muerto y nosotros estamos pensando y no sabemos si nuestro amigo está o ya no está, también puede ser que nos estén poniendo una prueba, ¿sale? Y que podamos tener como el presentimiento de que nuestro amigo está vivo, o también podemos presentir pues la muerte. Eso también puede ser una prueba. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado, espero que le hayan entendido, que le den like al video, que lo compartan. Y bueno, en el próximo video les voy a hablar sobre la transmisión del pensamiento del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec.